ustedes y les voy a compartir pantalla. Bien, entonces vamos a ver un tema que siguen con las aplicaciones. Lo terminaré entonces el sábado. Entonces es importante que vean esa clase. Yo igual se las voy a subir. Listo. Entonces vamos a ver una aplicación a las integrales que se llaman sólidos. Es el volumen. O sea, hasta el momento vamos con áreas, pero ahora podemos hallar lo que se llaman volúmenes. Volúmenes. Volúmenes de sólidos por revolución. ¿Sí? Volúmenes de sólidos por revolución. Eh, para que no se aprendan fórmulas de memoria, para estos volúmenes de sólidos por revolución, yo recomiendo que inicien bueno, con algunas formulitas básicas. Es que hay veces esto lo explican de manera diferente, ¿sí? Todos los profes lo explicamos de una manera diferente. A mí me gusta solamente explicar desde los volúmenes de los sólidos básicos que componen, digamos, un volumen de revolución. Entonces voy a empezar por ahí, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a mirar es cómo se calcula el volumen. Vamos a revisar el volumen de un disco. ¿Listo? El volumen de un disco. ¿Qué es un disco? Pues usted se puede encontrar un disco, cuando usted calcula, cuando usted está encontrando el volumen de un sólido por revolución, un disco es algo como así. Esperen a ver, ojalá aquí no me... Para este tema se tiene que volver uno pintor. Tiene que sacar uno el pintor que tiene. Entonces, esto va a ser un disco. Eh, el disco va a tener acá va a tener un ¿qué? Un centro de giro, ¿sí? Un eje, el eje donde gira, ¿sí? Su eje, ese es su eje. Él tiene acá un ancho, él tiene acá una altura h. Vamos a ponerla mejor con rojo. Va a tener aquí una altura h. O lo ponemos más, esperen, lo hacemos más anchito si quieren. Lo hacemos para que se vea mejor. Qué pena. Puedo borrar también esto. Va a tocar buscarlo por internet. Buena idea, ¿no? Ahí lo buscamos. Y dibujo sobre él.
No, ninguno me gusta. Me tocó dibujar. Listo. Tengo este disco. Este disco va a tener aquí una altura y por acá tiene su eje, el eje del disco, y acá va a tener algo. A esta distancia la vamos a llamar a esta distancia la vamos a llamar el radio. A la distancia que hay de aquí, acá, la vamos a llamar el radio. ¿Listo? Ese es el radio. Entonces, ¿cuál es el volumen del disco? ¿Cuál es el volumen de un disco? Si tienen que hallar el El volumen. área de la tapa por la altura. Esperen que se me cerró. Un segundito, se me cerró, ya lo tenía hecho. No esperen que no haya guardado el proyecto. Ya. Entonces, estamos viendo volúmenes de sólidos por revolución. Entonces, lo que les estaba explicando acá era inicialmente cómo calcular el volumen de un disco. No se quedó muy ancho. Ya. Que toca ser muy precisos. Ok, ya. No me convence.
Listo, ya dejémoslo así. Entonces, por acá. Por acá tengo que el eje del disco, esto es la altura, y acá vamos a tener su radio. ¿Listo? Este es su radio. Perdonen tanto perfeccionismo, pero no he podido con eso en mi vida. ¿O será que lo dibujamos más planito? No se me fue. Bueno, sé como que mejoró. Entonces subamos un poquito este radio. El radio es esta distancia hasta acá, ¿listo? El radio, este es el radio. Lo voy a dibujar ahí. Listo, con ese estoy más a gusto. Entonces, para hallar el área de un disco de estos, él tiene por acá, bueno, esta línea de acá se dibuja punteada, ¿no? La de la parte de allá. Pero no la voy a dibujar, ¿se ve? Entonces, el área va a ser ¿qué? La base, ¿cierto? El área de esta base multiplicada por ¿qué? Por la altura, ¿sí o no? Es el área. O sea que, ¿cuál es la fórmula para el volumen? Si es el área de la base por la altura, ¿cuánto nos da el volumen de ese disco? Por ahí lo dijeron, ¿no? Área de la base por la altura. Entonces, ¿cuál será la fórmula del volumen? ¿Cuánto mide el área? ¿Cuánto mide esta área, muchachos? Y por R al cuadrado. Perfecto, es un círculo, esa plática no se perdió. Entonces, pi por radio al cuadrado por la ¿qué? Por la altura, por h. Entonces, aquí voy a aclarar algo, porque es posible que cuando usted esté resolviendo este tipo de problemas, eh, la altura en algún momento, la altura puede ser o un delta X o la altura podría ser un delta, delta Y. ¿Cuándo va a ser delta X? Va a ser delta X cuando su disco pues esté de esta forma. Ven, cuando esté de la manera que vertical, ¿no? O sea, cuando el disco esté de esta forma. Si el disco está de esta forma, entonces ese ancho, el eje de giro, está así. Entonces, el ancho de él va a ser delta ¿qué? Delta X. ¿Listo? Pero, ¿cuándo va a ser esa altura delta Y? Cuando su disco no esté vertical, sino que esté de manera que horizontal, como el que dibujé. Y el eje de giro esté así. ¿Listo? Entonces aquí se logra apreciar que hay un delta Y. ¿Listo? Ahí vamos. Así es como explico este tema para que no se tengan que aprender tantas cosas. Porque unos dicen, no, que si está la función arriba, entonces ponga no sé qué, que si la función está abajo, entonces haga esto, que... Y eso es una mano de condiciones que salen y al último uno no sabe ni cuál usar. Entonces simplemente se tienen que aprender tres fórmulas realmente son las que tienen que aprender y ya. ¿Sí? Entonces la primera es el volumen del disco. Ahora vámonos para el volumen de una ¿qué? Vámonos para el volumen de una arandela. Sí, entonces vamos a colocar acá volumen vamos a colocar acá volumen de una arandela.
¿Sí? ¿Qué es una arandela? Una arandela es, creo que acá sí tengo una imagen de una arandela para mostrarles. Esto sería una arandela. Esperen a ver si podemos tomar esta imagen y nos la llevamos para allá. Esta imagen me gusta. Copiar y dejémosla acá. Entonces, esta es una arandela. ¿Qué idea se les ocurre con lo que vimos anteriormente para hallarle el volumen a esta arandela? Miren las medidas que ella va a tener. Aquí va a tener, este es su eje de giro. Este va a ser su eje de giro. Ella va a tener aquí una distancia. Esta distancia de aquí hasta el borde. Entonces la vamos a llamar el radio mayor. Y esta distancia que va de aquí hasta acá, la vamos a llamar el radio menor. ¿Listo? Radio mayor, radio menor. Y esta, pues la altura de la arandela. Entonces, ¿cómo hallamos el volumen? ¿Alguien tiene alguna idea? Que me diga, mire, profe, yo creo que podemos hacer esto. Creo que usando la fórmula de arriba usted puede calcular el volumen de esto. Una arandela, note que una arandela es como un anillo, ¿no? O sea, esto de acá adentro es un hueco. ¿Qué me dice Mateo? ¿Qué idea tiene Mateo? A ver. Pues, profe, yo creía que restándole al volumen de todo el círculo, el del centro. O sea, tú dices calcular dos volúmenes. ¿Sí? Sí, profe. Miren, lo que dice Mateo, ese día me gusta. Mateo dice, bueno, calculemos el volumen del disco pequeño y el volumen del disco ¿qué? Grande, ¿sí? Y restarle al disco, al volumen del disco pequeño, el volumen del disco grande, ¿cierto? Esa es como tu idea, ¿no? Entonces, diríamos entonces así, empecemos a ver. Entonces, el volumen de esa arandela, entonces será volumen del disco pequeño, le voy a poner aquí una P porque es pequeño. Digo, volumen del disco grande, le voy a poner aquí una G, menos volumen del disco pequeño, ¿sí? ¿Cuál es el volumen del disco grande? Pues usando la fórmula anterior, ¿cierto? Pues va a ser pi, ¿cierto? Va a ser pi por radio grande al cuadrado, ¿cierto? Pi por radio grande al cuadrado por la altura del disco. Menos, y el otro va a ser pi por radio pequeño al cuadrado por la altura del disco. Entonces nos queda que volumen es igual. Entonces voy a factorizar, miren lo que voy a hacer. Voy a factorizar aquí el pi, ¿cierto? Y acá me queda r cuadrado menos r cuadrado por, por la altura. ¿Listo? Por la altura. Entonces aquí nos queda. ¿Por qué dejo la altura de este lado? Porque va a ocurrir lo mismo. Esta altura en un momento podría ser delta X o en algún momento podría ser un ¿qué? Un delta Y. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser delta X? Va a ser delta X cuando la arandela pues esté de manera que vertical. O sea, esté de esta forma. Algo así. Si la arandela está de manera vertical y su eje entonces es horizontal porque el eje siempre es perpendicular a ella, el eje siempre es perpendicular a aquí al delta X o al delta Y. Entonces aquí, acá, este ancho que está acá, entonces lo vamos a llamar delta X. Y si la arandela
si la arandela es de esta forma, entonces este ancho delta ¿qué? Delta Y. ¿Sí? Ah, espere, me embarré. Ese es delta X, sí. Ah, no, ese es delta Y. Sí, está perfecto. ¿Listo? Y el eje sería entonces vertical. ¿Vamos bien? Volumen de la arandela. El otro volumen que necesitaríamos, y ya empezamos a hacer ejercicios, sería el volumen de una capa cilíndrica, ¿sí? Cilíndrica. Aquí el mejor ejemplo, para explicarles que es una capa cilíndrica, el mejor ejemplo sería que usted cogiera un rollo de papel higiénico y le quitara una capita de ese rollo, ¿sí? O sea, aquí está, vemos que usted cogió el rollo de papel higiénico. Esa es la manera más pedagógica que tengo de hacerlo. Si estuviéramos presencial, llevaría el rollo. Este es el rollo, ¿no? Y usted le extrajo solamente una capita a ese rollo. Si solo una hojita le quitó una capita. Entonces con esa capita usted puede formar, pero yo no sé por qué, yo soy bueno pintando, pero yo no sé por qué hoy amanecí como que me duele la mano. Creo que eso. Y acá. Listo. Esta sería como la capita cilíndrica. ¿Sí? Ella tiene acá cierto espesor. Sí, vamos a suponer que la capita tiene acá cierto espesor. Es muy delgadito, pero yo lo voy a considerar. Ya les digo por qué. ¿Sí? Tiene aquí cierto espesor. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces tenemos el espesor de esta capa, ¿cierto? Tenemos la altura de la capa. Esa capita cilíndrica tiene una altura. Acá está. También esta capa pues va a tener un eje de giro. Ese es el eje de giro. Un eje de giro. Y acá vamos a ver, y acá tiene un radio. ¿Listo? Ahora miren, supongamos que ustedes cogen aquí unas tijeras. Creo que más pintor no puedo ser aquí para dictar esta clase. Cogen unas tijeras y cortan por aquí, miren. Cortan aquí la capita. Chan, 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 la cortan por aquí. Si usted la corta por ahí, cuando usted venga acá y extienda la capita, pues ya no le va a quedar una capa, le va a quedar una ¿qué? Y usted la extendió. ¿Qué le queda acá? Le va a quedar como una laminita, ¿no? O sea, como cuando usted coge el pedacito de papel y lo extiende. Tiene la capita y lo extiende. El ancho sigue estando por acá, miren. Voy a exagerarlo porque lo necesito, ya les digo por qué el espesor. Este sí está más fácil de dibujar. Listo, ahí está la capita. Entonces, esta altura que ustedes ven aquí, miren, pues esa altura ahora les va a quedar aquí. Mírenlo aquí. Ahora esa altura la va a ver acá. Ahí está. Y toda esta longitud, miren, todo lo que mide esto, ¿cuánto mide todo esto? ¿Alguien me podría decir?
¿Cuánto mide todo esto? Todo esto que está acá, ¿cuánto mide? 2 pi r. Bien. Estos muchachos vienen muy bien preparados, eso está muy bien. Todo esto pues es el perímetro de un círculo, por lo que acaba de decir su compañero, y claro, eso es 2pi por r. Muy bien. Entonces, y el espesor, píllenlo acá. Lo pueden ver aquí. Este es el espesor. Entonces, ¿cuál será el volumen de esa capa? ¿Cómo calculamos el volumen de esa capa cilíndrica? Véanlo mejor desde el volumen de esta lámina. ¿Cuál será el volumen de esa lámina? ¿Alguien me podría decir la fórmula? Según lo que acabo de dibujar ahí. ¿Cuál sería el volumen? ¿Cuál sería el volumen? Lo mismo, ¿no? Área de área de la base multiplicada por la ¿qué? Por la altura, ¿no? Pero el área de la base es el área, pues, de toda esta cara. ¿Y cuál es el área de esta cara? ¿Cuál es el área de esta cara de la lámina? H por 2 pi por R. Sería 2pi por r, ¿cierto? 2pi por r por la altura, ¿no? ¿Sí o no? 2pi por r por la altura. Y luego hay que multiplicarlo pues por el espesor. Y ahí está la formulita que vamos a usar para capas cilíndricas. ¿Sí? Porque vamos a tener volúmenes que tienen capas cilíndricas. Ya les explico esta parte. Entonces, tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. Este espesor, a veces la lámina la ven en el ejercicio. O sea, este espesor puede ser un delta X o puede ser un delta Y. ¿Cuándo va a ser delta X? Cuando la laminita esté dibujada así, de esta forma. Así. Esté la laminita. Bueno, aunque es más delgadita. Pero cuando la lámina esté de esta forma. Pero ni la hago mejor, porque es que esto es más delgadito. Esto no es tan... Hoy no amanecí dibujando. Hay unos días que me inspiro. Miren, cuando la lámina esté así, entonces vamos a decir que es delta X. Cuando la lámina esté así, cuando la lámina esté así. Bueno, no sé qué será esa cosa que dibujé ahí. Esto le falta como perspectiva. Necesito hacer un curso de perspectiva. Listo, algo así. Bueno, ustedes me entienden. Así, ¿listo? Ahí está. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y toda esta carreta que explicó este profe ahí, eso para qué nos va a servir? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? De aplicación de todo esto. Creo que alcanzo a hacer uno, sí. Alcanzamos a hacer unos dos. Vamos a hacer un ejercicio. Miremos por acá si en el libro hay. ¿O será que me lo invento? No, inventémoslo. Hallar el volumen del sólido de revolución hallar el volumen del sólido de revolución eh, generado al girar, ¿sí? El área acotada o encerrada, mejor dicho, al girar el área encerrada
encerrada por las funciones y igual a x al cuadrado, y igual a x al cuadrado, y igual a 0, ¿sí? X igual a 1, y aquí voy a decir alrededor del eje X. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de hacer una gráfica de esas funciones, ¿listo? De esas funciones que están ahí. Entonces, este sería 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hagámoslo un poquito más grande, creo que se puede hacer más grande. Voy a aumentar un poquito la escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, pero aquí voy a poner el 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá el menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá el 1. Entonces, ¿cómo es la gráfica de x al cuadrado? Bueno, ustedes saben que esa gráfica corta en 0, corta en 1. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les había más o menos dicho? Es como algo así. ¿Listo? La de y igual a 0 es una recta así horizontal. Y la de x igual a 1 es así. Es vertical. ¿Sí? Es algo así. Es decir, que el área que encierran las dos es esta. Y esta hay que girarlo alrededor del eje ¿qué? Del eje X. Al girarlo, pues uno dibuja una simétrica por acá, ¿cierto? Y se forma ese sólido. ¿Listo? Pero bueno, ahí se los hice, lo hice rápidamente, pero la idea es hacerlo bien. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo bien. Ya sabemos que x al cuadrado hace esto. Esta es la gráfica de y igual a x al cuadrado. La gráfica de y igual a x hace esto. Y igual a 0, qué pena. Es esta. Y la gráfica de x igual a 1, pasémosla por acá. Es así. Entonces, el área encerrada por las dos va a ser toda esta que está acá. ¿Listo? Pero esa figura, esa área que ustedes ven ahí, imagínensela que usted empieza a rotar esto alrededor del eje X. Entonces se le va a formar una figura simétrica. Para poderlo visualizar, usted pone aquí una figura simétrica, ¿cierto? ¿Listo? Y para que lo pueda visualizar mejor, voy a hacerle esto. ¿Sí? Es como una trompeta. ¿Sí la logran ver ahí o no? Algo así, como una trompeta. Se forma ahí. ¿Listo? Miren lo que voy a hacer. De esa trompeta que se me formó ahí, voy a imaginarme que esto, no sé, es un queso, un bocadillo, como quieran, ¿sí? Que tiene esa formita. Y entonces usted de ese queso, de ese bocadillo, usted va a tomar una rebanada, ¿sí? Usted va a tomar una rebanadita. Mire esta rebanada de acá.
va a tomar esta rebanada y entonces esa rebanada que está ahí no la vamos a analizar acá. Vamos a analizarla por acá. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a dibujar. Vamos a extraerla y la vamos a analizar. Voy a extraerla acá. Me la llevo acá. ¿Listo? Acá está. Y la vamos a analizar aquí. Entonces al analizarla, ¿qué figura es la que vemos ahí? Cuando la saque, ¿qué vamos a ver? Una arandela, un disco o una capa. ¿Mm? ¿Qué les dice ahí la visión de lo que estoy dibujando? Quiero saber si dibujo bien o dibujo mal. Discos, ¿no, profe? Muy bien, eso es un disco. ¿Listo? Eso es un disco. Ahora miren esto. Este punto de aquí va a jugar un papel muy, muy importante. Este punto que está acá. ¿Sí? Ese punto va a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque este punto esta es la función que estás pasando por aquí, es la función y igual a x al cuadrado, ¿cierto? Y igual a x al cuadrado. Entonces un puntico, este puntico tiene coordenadas ¿qué? Tiene coordenadas x, y. ¿Sí o no? Tiene coordenadas x, y. Este punto. Pero el x es esta distancia, ¿no? La distancia que hay de aquí a acá es x. Pero la altura sería ¿qué? Esta altura sería el y. Y ese y siempre ¿cómo está dado? Ese y depende del x. Ese y ¿a qué es igual? Ese y es el x elevado al cuadrado. ¿Sí estamos todos de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a hallar el delta del volumen. Voy a hallar el delta del volumen de este disco. Este disco tiene un radio y tiene una altura. Pero la altura en este caso va a ser delta ¿qué? ¿Sí? Este ancho es delta ¿qué? Es delta X. O sea que el delta del volumen de esa capita, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí. El delta del volumen de esa capita es pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Por altura. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Que esta altura es delta X, ¿sí? Y ese delta X, muchachos, va a guiar todo de aquí para abajo. Todo lo que se haga lo va a guiar ese delta X. ¿Por qué? Porque el hecho de que esto sea delta X, quiere decir que esta partecita que está acá, usted la tiene que expresar en términos de X. ¿Sí les quedó claro? Todo esto hay que expresarlo en términos de X. ¿Bien? Entonces empecemos. Entonces, en ese orden de ideas, entonces, delta del volumen será igual a ¿qué? Pi, ¿cierto? El radio a qué es igual, muchachos. El radio a qué sería igual en términos de X. El radio a qué sería igual en términos de X. Mira acá, el radio es esto. Pero el radio, si usted lo compara, es el mismo Y de este punto, ¿sí? ¿No? Es el Y. Y el Y a qué es igual en términos de X. ¿A X qué? Al cuadrado. ¿Sí entendieron esa parte? Si me entendieron esa parte, ya. Ese es el objeto de todo mi dibujo. Que entienda que este es el radio, que el radio usted lo ve acá, y que el radio es y que Y es X al cuadrado. ¿Sí? ¿Todos bien? ¿O dudas hasta el momento? Entonces este R cuadrado lo vamos a cambiar. Este R lo cambiamos por X al cuadrado. Entonces queda X al cuadrado, todo elevado ¿a qué? Todo elevado al cuadrado por delta X. ¿Sí? Podríamos trabajar esto otro poquito y decir entonces que el delta del volumen es pi por X a la 4 por delta X. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues lo que se inventaron los matemáticos, ¿no? La máquina para sumar. ¿Cuál es la máquina para sumar? La integral. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es a plantear una integral que me suma todos los rectángulos, todos los que... Imagínense que esta figura está compuesta de muchos discos, de muchas rebanadas. ¿Sí? Imagínense que eso fue un pedacito de queso
y que usted lo partió en muchas rebanadas y que ahorita las quiere juntar todas. Pues lo empecé a leer como antier, Entonces, me lo regalaron. hay que sumar, para hallar el volumen hay que sumar el volumen de todas las capitas. ¿Sí? Entonces, para sumar el volumen de esas capas, pues usamos la integral, ¿no? Entonces, ahora sí, el volumen que va a ser la suma, ¿cierto? De todos los volúmenes que hayan desde dónde hasta dónde. Miren que como acá hay un delta X, muchachos, como acá hay un delta X, pues los límites van a estar en el eje ¿qué? En el eje X. Entonces, en el eje X, ¿de dónde a dónde vamos a ir? ¿Desde 0 hasta qué? Yo no soy muy fan de la poesía, pero ese ha sido el único poeta que me ha gustado mucho. ¿Desde 0 hasta qué? Hasta libro, uno. ese libro es ¿Sí o una no? autobiografía de él. Desde 0 hasta 1. Entonces, hago la integral desde 0. De poesía. Hago la integral desde 0 hasta 1 de todos los que, o sea, sumo todos los volúmenes que tienen esta forma. Yo no soy muy Entonces fan de la sería poesía porque pi la por poesía x a la 4 por delta x. ¿Sí? soy más de prosa. Sacamos el pi y queda la integral de 0 a 1 de x a la 4 por qué? Todos con rima. Por delta x. ¿Listo? Entonces el volumen será igual a qué? A pi. Esta integral es lo que uno dice, papita, ¿cierto? X a la 5 sobre qué. Aquí las integrales no son difíciles, lo difícil es plantear el ejercicio. X a la 5 sobre 5, todo evaluado entre qué, entre 0 y qué, y 1. Entonces primero reemplazo todas las X por 1, entonces me va a dar pi sobre 5, Yo debería hacer esto en el colegio, pero ¿sí? Menos, y luego reemplazo todas las X por qué, creo que por 0, pues me va a dar 0. Conclusión, el volumen de eso es pi quintos, y pi quintos es aproximadamente 0,62. sí, sí. Yo estuve en Medellín hace ¿Sí? poquito, ¿Qué tal, muchachos? como una semana y media. ¿Sí me entendieron? Pues ahí alcancé solo a hacer un ejercicio pues para mostrarles el disco. La siguiente, el sábado, si los que quieran asistir, entonces veríamos en esa horita de pronto, bueno, si quieren me puedo quedar 2 horas y hacemos uno de arandela y hacemos uno de capa cilíndrica. ¿Listo, muchachos? ¿Sí? Listo, profe. Bueno, que tengan buen día, muchachos. Ahorita actualizo el Moodle, que no he podido subir, ayer iba a subir, pero creo que se cayó. Se cayó el Moodle, ¿no? Sí, profe. ¿Saben si ya se Desde por la tarde. restableció? Yo no he mirado. No, profe, probé esta mañana y no. No, todavía no. Me escucho muy pasito. No, profe. ¿No? Vale, listo. Bueno, muchachos, entonces así quedamos. Buena tarde entonces para todos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bueno, chao. Claro, muchas gracias. Ah, profe, gracias. ¿Alguno tiene álgebra lineal conmigo en la tarde? Yo, profe. Creo que no vamos a poder tener porque tenemos que ir a hacer un simulacro general para el encuentro de mañana al poli. Bueno, yo les escribo. Les estaré diciendo instrucciones. Me inventaré algo para que adelanten. ¿Listo? Bueno, profe. Vale, chao. Bueno, sí, señor.